Comenzamos con la actividad que hicimos recién, conversando grupalmente sobre lo que fue la actividad que quedó el domingo antepasado, ¿no? No ames solo a tus amigos. Recuerden que la idea es que estas lecturas reflexivas, esta especie de devocional que estamos haciendo semanalmente, la idea es que podamos ir viendo cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo de algún modo esto nos puede ayudar a crecer en esta dimensión de sintonizar mejor nuestro yo. No es que el yo desaparezca totalmente, porque somos, existimos. Dios nos hizo iguales en valor a todos, pero únicos al mismo tiempo. Entonces, somos individuales y únicos. Que no se malentienda. Esta muerte del yo no significa desaparecer. No es como el budista, hacerse uno en el todo. No, somos individuales y Dios nos conoce de manera personal. Pero en la relación con los demás, este yo debe ser puesto en un lugar distinto al que nos hemos acostumbrado. Estamos viendo entonces esta serie titulada Derribando la estatua de Nabucodonosor, una identidad forjada a fuego. Y no es por dolor o dificultades, sino que el fuego lo que hace es templar, ¿no? Las experiencias nos templan el carácter, nos dan una capacidad mayor para enfrentar sobre todo las situaciones problemáticas, las situaciones difíciles. ¿Y a qué necesitamos en esta transformación del yo? Poner más nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas superiores, en las cosas del espíritu, y en la certeza de que Dios está con nosotros. Al iniciar la alabanza hoy, Victoria nos compartía unos versículos del libro Lamentaciones, y allí esos versículos nos decían de que si no fuera por la misericordia de Dios, lo que mereceríamos es ser consumidos. Recuerden ese versículo. Tiene mucho que ver también con ese versículo que mencionó Joana, que estaba en el ejercicio de la semana antepasada, ¿no? Dios renueva cada día sus misericordias, nos dice Lamentaciones. Y en el versículo de Mateo dice que Dios hace salir el sol cada día sobre justos e injustos. ¿Qué con nuestros enemigos? En el libro Proverbios, capítulo 24, versículo 17, y capítulo 25, versículo 21, nos encontramos algunos de los parámetros de conducta que Dios entregó en el antiguo pacto, el pacto con Israel, el pueblo que él eligió para que fuera su pueblo y él fuera su Dios. Le entregó él no solo los 10 mandamientos, sino que a través de su palabra fue entregando, en este caso a través de la sabiduría que dio a Salomón, los proverbios son del rey Salomón, recomendaciones de cómo actuar. Y aquí vamos a encontrar ya algunas recomendaciones respecto a los enemigos en el Antiguo Testamento, ¿no? En Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo, o sea, cuando tu enemigo sea derrotado, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mira, acaba de venírseme una imagen a la mente que grafica muy bien cómo, aún no siendo malos, o sea, malos como por vocación, hay una cierta tendencia perversa en nuestros corazones. La Biblia dice que el corazón es perverso. La imagen que venía a mi mente es que casi automáticamente, casi como cuando nos golpean la rodilla, la parte inferior de la pierna salta, cuando vemos que alguien se cae en la calle o se tropieza, nos viene como la risa, ¿no? En lugar de preocuparnos, en general, a menos que nos vayamos siendo conscientes de eso y ya lo evitemos, como que la gente se ríe cuando alguien comete alguna torpeza o se cae. Y aquí Proverbio nos dice que no debemos alegrarnos por el mal a mi enemigo. Cuando tu enemigo es derrotado, cuando se cae, no te regocijes. Cuando se tropiece, que no se alegre tu corazón. Luego en el capítulo siguiente, el capítulo 25, en el versículo 21, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale
de beber agua. Entonces, ya vemos que en el Antiguo Testamento Dios nos dice qué espera Él de nuestra conducta respecto a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen. Y obviamente no tiene nada que ver, no se acerca lo más mínimo a lo que la sociedad a lo largo de la historia nos ha dicho que debe ser o que es una conducta aceptable respecto a quien es nuestro enemigo o nos aborrece. De hecho, la misma escritura, ya en el Nuevo Testamento, va a recoger un viejo refrán que dura hasta hoy día respecto a cómo la sociedad entiende que es la conducta correcta contra un enemigo o alguien que te hace el mal. Y esto es, ojo por ojo, diente por diente. El parámetro de conducta que Dios nos plantea no es ese. Y no tenemos que interpretarlo. Aquí está. No debemos alegrarnos con el mal del que nos hace mal. Y si tiene necesidad ese que nos hace mal, somos llamados a ayudar en esa necesidad, a cubrir esa necesidad. Entonces no solo somos llamados a ayudar a los que nos caen bien, sino que a todo el que tiene una necesidad. Mateo 5, 43 al 44, recoge ahora en el Nuevo Testamento cómo Cristo nos explicita esta afirmación que Él hace de que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Porque muchos piensan que la gracia significa que la ley ya no existe, no vale. Pero no existe y no vale, no se aplica a nosotros precisamente porque estamos en la gracia. Porque la ley no fue anulada, sino que fue cumplida en Cristo. Y por lo tanto, como Él cumplió esencialmente en la parte de las consecuencias de la ley, entiéndase bien esto. Cuando yo no cumplo la ley, corresponde una consecuencia, una multa, un castigo. Él recibió ese castigo allí en la cruz. Eso no significa que cada vez que nosotros no transgredimos la ley, el castigo sea perdonado. No, el castigo no fue perdonado. No es perdonado ni será perdonado. El castigo fue aplicado. En nuestro caso, que estamos bajo la gracia, el castigo fue aplicado sobre Cristo. Por eso Él dice que vino a cumplir la ley. Y al cumplirla, entonces, la vara de conducta se eleva más aún. Cosa que es imposible, ya quedó clara en el Antiguo Testamento, imposible que nosotros, por nosotros mismos, como seres humanos caídos, cumplamos con los parámetros de conducta que Dios espera de nosotros. Por eso es que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo digo yo puedo, es falso. Yo no puedo. Yo podría siempre y cuando sea Cristo obrando en mí y sea yo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Cristo hace explícito esto de que Él cumple la ley, pero además eleva la vara aquí en Mateo 5, cuando dicen en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Biblia en ninguna parte dice aborrecerás a tu enemigo, entonces este fue dicho, se oye allí entre las personas, es como comentario general que lo correcto es amar al prójimo, eso sí está dicho en la Biblia y se lo está diciendo a quienes conocen la Biblia, pero también allí se había entendido que era correcto aborrecer al enemigo. Y entonces ya no estamos entendiendo completamente incluso lo que el Antiguo Testamento decía. Porque claramente no alegrarse por las caídas del enemigo, claramente ayudarlo si tiene hambre o si tiene sed, no tiene que ver con aborrecer al enemigo. Entonces ya incluso ese parámetro más básico no era comprendido por los propios judíos. Pero se los recuerda, dice, habéis oído, amarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y agrega, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él sube la vara. Ya no es solo no te alegres con la caída, no solo es aliméntalo si tiene hambre, no solo es dale agua si tiene sed, ahora es ama a tus enemigos.
Y agrega otras cosas más, ahí las dejé en gris porque las vamos a abordar más adelante. Agrega, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan o persiguen. Entonces, podríamos decir, resumiendo en parte este versículo 44, que lo primero es que Cristo toma la guía ya dada por Dios para la conducta de sus hijos a Israel. No te alegres por la caída, ayuda si hay necesidad de tus enemigos, la eleva ahora al nivel de ama a tus enemigos. Junto con ello nos da 3 recomendaciones prácticas: bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan o persiguen. En el versículo 21 de Colosenses 1 nos dice algo que nos va a cambiar ahora, espero, nuestro entendimiento de esta palabra. Porque vamos a volver atrás, cuando Cristo nos dice ama a tus enemigos, ya eso nos complicó. Nos complicó porque ya no solo es amar a los amigos, que incluso a veces cuesta amar a los amigos, porque tenemos desencuentros, tenemos opiniones distintas, ¿no? E incluso a veces nos pasa, ¿no?, en la familia, nos pasa entre esposos. Y se supone que nos amamos mucho, ¿no? Pero hay momentos en los cuales no nos entendemos, y ese no solo es no entenderse, sino que nuestro carácter a veces se airea, le viene rabia, ¿no? Se pone iracundo, ¿no?, y las cosas se ponen tensas. A veces incluso nos cuesta amar a nuestros amados, a nuestros prójimos más prójimos. Pero aquí se nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Y estamos pensando en los otros que son malos o que han sido malos con nosotros. Ahora vamos a dar una vuelta de tuerca a este argumento. Quiero cambiar la perspectiva. Bueno, no yo, lo recibí de Dios. Creo que Dios quiere que cambiemos nuestra perspectiva para que nos acordemos de algo, para entender por qué es necesario que tengamos una conducta distinta con quienes por un modo u otro consideramos que no son nuestros amigos. Y como no son nuestros amigos y no son neutros, porque hay personas que nos dan lo mismo, si no nos dan lo mismo y no son nuestros amigos, por lógica, son nuestros enemigos. ¿Qué dice Colosenses 21, capítulo 1? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses nos recuerda que antes de recibir a Cristo, nosotros también éramos enemigos. Es decir, el primero que amó a sus enemigos fue Dios. Y lo hizo de forma espléndida, formidable, increíble. Amó tanto a sus enemigos que entregó a su propio Hijo para reconciliarnos con Él. Nos perdonó y nos sigue perdonando nuestras debilidades y caídas, nuestros pecados, a través de Jesucristo. Él sigue obrando en todo acto nuestro de enemistad con Él. Enemistad, enemigo, son palabras cercanas. Cuando yo ya no estoy en términos amistosos con alguien, me empiezo a volver un enemigo. Y cuando ya estoy activo en una conducta que no se alinea con la voluntad de ese otro, Dios en este caso, me he vuelto un enemigo. Cada vez que no hago su voluntad, cada vez que hago mi voluntad. Y peor aún cuando ese hacer mi voluntad afecta a otros negativamente. Me vuelvo enemigo de Dios. Pero cada vez que yo lo haga, si yo ya estoy en Cristo, Dios me perdonó. Pero tal como le dijo Cristo a la mujer adúltera, le dijo, ni aún yo te condeno. ¿Recuerdan
Llegan los fariseos, le presentan a la mujer adúltera, no es una suposición, la descubrieron en adulterio, es evidente, están las pruebas, y le preguntan a él qué hay que hacer y respecto a lapidarla, eso es lo que decía la ley judía. Entonces él dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ellos se dan cuenta, en un rapto inesperado de sinceridad, de que no están libres de pecado, y se retiran, confrontados muy probablemente por el espíritu, porque si hubiera sido en su alma, ellos hubieran dicho, nosotros somos puros, somos fariseos, cumplimos toda la ley, por lo tanto hubieran arrojado las piedras. Pero yo creo que el espíritu los confrontó con la verdad y no se atrevieron y se retiraron. Y Cristo se acerca a ella, o ella se acerca a Cristo, y Cristo le dice, ni aún yo te castigo. Porque él sí tenía derecho a arrojar la primera piedra si aplicábamos esa lógica. Pero agrega esto, le dice, ve y no peques más. ¿Qué es lo que espera Dios al perdonar nuestros errores, nuestras caídas, nuestras enemistades, el volvernos enemigos de Él, al no hacer las cosas como Él espera que las hagamos? Espera que cambiemos y que transformemos nuestro modo de actuar. ¿Qué decía Colosenses 1:20, el versículo anterior? Por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, Dios el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Cuando hay enemistad, hay guerra. Cuando hay enemigos, hay guerra. Por eso no había paz. Dios hace la paz. Él decide hacerla con nosotros antes que nosotros decidiéramos, y la hace a través de Cristo, mediante la sangre de su cruz. Yo creo que esto debiera invitarnos a hacer un esfuerzo para tratar de entender de qué modo podemos empezar a amar a nuestros enemigos. Porque el amor tan grande de Dios ya lo hizo primero por mí mismo y lo sigue haciendo cada vez que yo no hago lo que Él espera de mí. Él me sigue amando, me sigue perdonando, pero también sigue esperando que yo cambie, que pueda mostrarlo más a Él y menos a mí. Para que quedemos claros, en el capítulo 5 del libro de Romanos, los versículos 10 y 11 nos hablan de lo mismo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Recuerden, Cristo no está muerto, Él está vivo. Él está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, es nuestro ejemplo, es el modelo a seguir. También podemos conocer de Él, aunque Él no está aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo, que fue dejado aquí para revelarnos todo lo de Él a nuestra vida. Entonces, no debemos olvidar que aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Y nosotros somos llamados a mostrar esa imagen, esa verdad, esa nueva a los demás. Dios cree que podemos hacerlo. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, la gloria de Dios puede reflejarse en nosotros para otros mediante la reconciliación. Si Él nos reconcilió consigo mismo, no habiendo hecho nada nosotros para merecerlo, ¿por qué esperamos que otros merezcan nuestro amor para dárselo? ¿Merezcan nuestro perdón para dárselo? Soy consciente de que lo que estoy diciendo aún resta mucho en mi propia vida para crecer en ello. Esto es una invitación, primero para mí, pero también para ustedes. Necesitamos poder crecer en esto para que Dios sea conocido por otros, para que Dios sea anhelado y recibido por otros. ¿Para qué amar a nuestros enemigos? Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sabemos que somos hijos, pero nos comportamos como hijos cuando realmente reconocemos que la mejor forma de vivir es vivir
como nuestro Padre quiere que vivamos. Y cuando nos disponemos a ser procesados por Él, para ser reflejo de Él, que nos puedan decir, ah, yo sé quién tú eres, porque eres igual a tu Padre. Dice en este mismo versículo que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si el Padre es misericordioso con todos, ¿qué se debiera esperar de los hijos? Que muestren y demuestren los hijos. Por eso este versículo 45 de Mateo 5 se conecta muy bien con los versículos que Victoria mencionó del libro Lamentaciones capítulo 3. Porque no olvidemos que nosotros no somos consumidos por la misericordia de Dios, que en nuestro caso es más que misericordia, es gracia plena y abundante a través de Cristo. Y si nosotros ya gozamos de la gracia, Dios quiere que anhelemos que los demás no solo vivan de su misericordia, sino que puedan recibir también la gracia. ¿Y a través de quién la pueden recibir según el plan de Dios? Bueno, a través de Cristo, pero ¿quién puede mostrar a Cristo? ¿Quién puede mostrar la obra de Dios? Nosotros. Nosotros. Mateo 5, versículos 46 al 48 agrega, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los que no creen? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, los que mencionaba Fernando, ¿no? Pasamos al lado de tantas personas muchas veces y ni siquiera sabemos cómo se llaman, qué les ocurre. Un día se me ocurrió preguntarle al caballero que trae la carne que compramos por delivery, cómo estaba. Y creo que ese era el día, porque normalmente se los pregunto, pero ese día él me respondió algo más que bien, me dijo, no tan bien. Y claro, su hermana había fallecido hace 2 semanas por COVID y él la extrañaba. Me dijo, le pregunté, ¿y usted cree? Sí, ella era la que oraba por nosotros. Dios había manifestado su vida a través de su hermana. Y le pregunté si me permitía orar por él y pude orar por él. Pero ¿cuántas veces nos damos esa oportunidad? No solo preguntarle a alguien cómo está, sino que indagar un poco más. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los que no creen? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué hacemos entonces cuando amamos a nuestros enemigos? Nos comportamos como hijos y crecemos en esta perfección. Vamos siendo perfeccionados hasta la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. ¿Y qué lugar para practicarlo primero, mejor? La iglesia, la congregación, perdonándonos unos a otros, ocupándonos unos por otros. Y luego podemos ir a los demás allá, ¿no? Tal como lo describe progresivamente la Gran Comisión. Primero Jerusalén, lo más cercano, luego Judea, de los mismos pero más lejanos, luego los enemigos, Samaria, y luego los que ni siquiera conocemos, el mundo. El Salmo 103, versículo 10, nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios, lo declara aquí David, cuántas iniquidades cometió David, pero aún así, como él inmediatamente pecaba, o alguna vez no inmediatamente, tuvo que ir el profeta Natán a mostrárselo, ¿no? Pero siempre cuando él era confrontado con su pecado, le dolía, se derramaba destrozado delante de Dios y pedía perdón y misericordia. Por eso la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino que porque reconocía sus debilidades
y pedía y clamaba por ayuda. Entonces entendamos, que cometió iniquidades grandes, pero que siempre se arrepentía y buscaba delante de Dios, dice que Dios no hizo con él como con nosotros conforme a esas iniquidades. No le pagó, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y él espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Es como la parábola del deudor, ¿no? Ese deudor que debía mucho y el rey se lo perdonó todo. Y apenas sale del tribunal, ve a alguien que le debía un poco y lo hace ir a la cárcel. No le perdona eso poco. Dios espera que perdonemos cosas que son mucho menores que las que Él nos perdonó a nosotros. Primera de Juan 4, 10, 11 nos aclara qué es esto de amar. Cuando Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos. Dice aquí, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Unos a otros, todos los que son amigos, los prójimos, la familia, los que son amables, son fáciles de amar, como los que no son fáciles de amar, los enemigos. Segunda Corintios 5, capítulo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto lo revisamos todo un año, ¿no? Estoy recordando algo que Dios nos llevó a crecer en esta verdad, lección a lección a través de todo un año. Que si estamos en Cristo y todos estamos en Cristo, somos una nueva criatura, pero a veces nos atacan ciertas cosas del pasado. A veces reconocemos hábitos que no han cambiado, que nos hablan de ese viejo yo, que aún sigue vivo. Las cosas viejas pasaron, declara este versículo. Aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que eso es completamente válido y absoluto en el espíritu. El espíritu de desobediencia, el espíritu de enemigo salió, fue arrancado a nosotros y nos fue entregado un espíritu de hijo, con paternidad, un espíritu de reconciliación, de amor. Somos parte de la familia de Dios, somos hijos, hijas, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, embajadores de Dios. En el alma esto es un proceso, pero aquí nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y 2 Corintios 5 nos agrega algo más de los versículos 18 al 20. Nos dice que ya que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aunque sabemos que en el alma deben seguir siendo transformadas, en el espíritu tenemos la fortaleza, la convicción, los fundamentos para creer y hacer en esta verdad de que somos nuevos. ¿Y nuevos cómo? Como semejantes a Cristo, creciendo en esa semejanza. Entonces, ¿qué nos recomienda o qué nos mandata y nos entrega la autoridad? 2 Corintios 5, al 18 al 20. Nos dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Nos ha llamado a ser reconciliadores. Obviamente yo no reconcilio al que ya está reconciliado. Yo reconcilio al que está aún en enemistad. Soy llamado a mostrar a Dios a los que están en enemistad con Dios. Por eso Cristo dice, yo los llamo a amar a sus enemigos, tal como Dios los ha amado a ustedes. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y agrega entonces, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto no hay que ser teólogo ni hacer una hermenéutica profunda y revisar 25 comentarios bíblicos para entenderlo. 2 Corintios 5 nos dice explícitamente que hay un ministerio de reconciliación al que hemos sido llamados, que se nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que, como embajadores, somos enviados al mundo, a los que no creen, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amar al enemigo es ejercer el ministerio de reconciliación. Amar al enemigo es cumplir con el encargo de entregar la palabra de reconciliación. Amar al enemigo es rogar, Dios rogando a través de nosotros, reconcíliense con Dios. ¿Y qué mejor manera de reconciliarse con Dios que romperle el esquema a nuestros enemigos y actuar no como actúan todos, sino que actuar como Dios quiere que actuemos? Estamos llegando a la mitad de la palabra de hoy y quiero compartir con ustedes 7 maneras prácticas de amar a nuestros enemigos. Y las encontramos esencialmente en el capítulo 6 del apóstol Lucas, versículos 27 al 37. La primera manera, ahí dice 6 porque había partido un esquema de 6, lo voy a cambiar cuando suba el Power, cada vez que diga 6 lean 7. La primera manera de amar a nuestros enemigos de manera práctica es esta. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odia. ¿Cuál es la primera manera práctica de amar a nuestros enemigos? Tratándolos bien, siendo amables con ellos. Es que no lo merecen, merecen otra cosa. Bueno, este es el primer paso, quizás el difícil, pero el menos difícil de todos. O por allí anda, ¿no? Quizás hay otros que son menos difíciles, porque este se manifiesta al otro. Este debe ser visible. Tratar bien, ser amable con un enemigo, lo hago con él. Él debe poder percibirlo. Pero en estos versículos es el primero que aparece, ¿no? Versículo 27. Tratar bien y ser amable con quienes no nos tratan bien, con quienes no tienen amistad con nosotros, con quienes son por tanto nuestros enemigos. Segunda recomendación práctica, bendigan a quienes los maldicen. Primera parte del versículo 28. Responder los insultos con buenas palabras, diciendo bien, bendiciendo a quienes nos maldicen. Si alguien habla mal de ti, tú habla bien de él. En lo público, en lo privado y en lo íntimo. Esto es, no le respondas las palabrotas con palabrotas, no comentes con otros las malas palabras que dicen de ti, comentando malas palabras de ese que habla mal de ti, y no des lugar en tu mente y en tu corazón a los malos pensamientos que están en la punta de la lengua para convertirse en malas palabras. Esta recomendación práctica se puede aplicar entonces en lo íntimo, en lo de uno, en el fuero interno, en lo privado, en lo que uno comenta con otros sin que lo sepa ese tercero, y también en relación directa a nuestros enemigos o a quienes no tienen amistad con nosotros. De manera activa, me refiero, porque hay personas que no conocemos, que no tienen amistad. Pero cuando digo no tienen amistad, son los que se relacionan con nosotros, pero no son amables, no son amistosos. Tercera recomendación práctica. El mismo versículo 28, la segunda parte. Oren por aquellos que los lastiman. Esta no tiene que ser conocida por el otro. Quizás es la más fácil, entre comillas. Orar por nuestros enemigos. Yo diría que en términos reales, quizás este es el primer paso que debiéramos dar. Porque si oramos por ellos, vamos a estar preparados para dar las otras 2 recomendaciones. Lamentablemente esa es nuestra naturaleza. Va a ser más difícil que hagamos estas 2 recomendaciones prácticas anteriores porque en algún punto se manifiestan al otro, al enemigo. En cambio, esta es en nuestro fuero personal. Pero esta nos prepara a nosotros
nos transforma para poder cumplir con las otras recomendaciones prácticas. Ora por los enemigos. Obviamente no es la oración de Señor, ilumínalos o elimínalos. No, es una oración en amor. Es una oración, como bien decía C.S. Lewis, que más me transforma a mí y mi corazón que a Dios. Cuarta recomendación práctica para amar a nuestros enemigos. El versículo 35 de Lucas 6 dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Dar sin esperar nada a cambio. Amar a nuestros enemigos se hace posible cuando aprendemos a dar sin esperar nada a cambio. De repente hay personas que nos piden algo y sabemos que lo más probable es que ese préstamo no va a volver. Pero si sabemos que realmente lo necesita, Dios nos llama a estar dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Porque, bueno, las necesidades que nos pueda producir ese dar, ¿quién las va a suplir? No va a ser el que devuelva lo que prestamos. Quien va a suplir nuestras necesidades cuando creemos en Él y actuamos acorde a su voluntad es Dios mismo, es nuestro Padre, quien va a sustentar y solventar nuestras necesidades. Por eso cuando creemos eso verdaderamente podemos dar sin esperar nada a cambio. Y no solo a los que amamos, también a otros, incluso a nuestros enemigos. La siguiente recomendación práctica para amar a nuestros enemigos está en el versículo 36. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Ser compasivos con nuestro enemigo, tener compasión, tener misericordia, ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona actuará así? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer estas cosas? ¿Qué hay roto en esta persona? ¿Qué daño sufrió? ¿Qué experiencia lo dañaron o la dañaron al punto de comportarse así? Esa es la compasión. Es inclinarnos a esa condición del otro, con un corazón dispuesto a tratar de comprender. La otra recomendación práctica está en el versículo 31. Es conocida como la regla de oro. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esta es una regla de oro. A todos debemos tratarlos como esperamos que nos traten a nosotros. Y aquí no hace excepción. Dice traten a los demás. No dice traten a los que se portan bien con ustedes de la misma manera. Traten a todos como ustedes esperan ser tratados. No es una regla de reciprocidad, es una regla de generosidad para producir en el otro también esa confrontación desde el espíritu. Que él pueda ver de que somos hijos de Dios y damos por gracia lo que hemos recibido. No lo merecíamos, lo recibimos. Nosotros lo entregamos aunque no lo merezca el que lo va a recibir. Según nuestro criterio, no lo merezca. Mientras preparaba este tema, venía constantemente a mí el libro de Yancey, Gracia Divina versus Condena Humana. Nosotros tendemos tanto a condenar a los demás por sus actos, mientras que Dios en todos esos casos está dispuesto a derramar su gracia y perdonar. Por eso, para que mostremos verdaderamente a Dios, necesitamos crecer en este mandamiento. Ama a tus enemigos. Por último, la última recomendación práctica está ahí en el versículo 37. Jesús también les dijo,
no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Miren, quiero ser muy claro en esto. Si lo aplicáramos estrictamente, la verdad es que no debiéramos ser perdonados, Dios debiera ser duro con nosotros y Dios debiera juzgarnos y al juzgarnos, castigarnos, aplicar las consecuencias de su juicio, porque no seríamos hallados justos. Entonces, cuando dice esto, debemos recordar de que nosotros ya hemos sido justificados, que Dios es amoroso con nosotros y paciente, y que nos ha perdonado a través de Cristo. Pero su paciencia, su perdón y su justificación nos invitan a crecer a la estatura del varón perfecto. Por su amor Él nos tiene paciencia. Lo que se describía en Lamentaciones, lo escribió, no es seguro, pero es muy probable, el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías lo pasó bien mal y anunció cosas malas para Israel. Pero eso era porque se habían alejado. Y todo eso era un mensaje de amor. No quedaba otra que actuar así para Dios, para que luego esos corazones se convirtieran y volvieran a Él. Y Él mismo se hizo cargo de que antes de ocurriera, Él manifestó lo que iba a hacer. Les iba a dar un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Dios se anticipa a nuestros actos de poca amistad con Él, prometiéndonos que si nos arrepentimos, si cambiamos nuestro modo de pensar y de actuar, lo que Él ya ha hecho se va a manifestar en nuestra vida. Y digo lo que ha hecho en el caso de quienes ya hemos recibido a Cristo, porque quienes no han recibido a Cristo todavía no está hecho, pero aún está la promesa allí disponible para ellos. ¿Cuál es la manera práctica de amar a nuestro enemigo en lo que dice este versículo? Perdonando a los demás como fuimos perdonados. Amar a nuestros enemigos, creo que podría resumirse muy bien en esta tremenda y difícil capacidad: perdonar. Ese ya es un tema en sí mismo. Es un gran tema y un gran proceso en sí mismo. Pero esto diría que está en el corazón de amar a los enemigos. Hemos visto aquí 7 recomendaciones prácticas para amar al enemigo. Pero en el trasfondo de ellas creo que está la conciencia de que ya que fuimos perdonados, debemos aprender a perdonar. En Mateo 5:44, justo antes del versículo 45, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Aquí vemos 3 de las 7 recomendaciones prácticas que encontramos en Lucas. Por lo tanto, Cristo fue muy claro. No solo nos llamó a amar a nuestro enemigo, sino que nos dio recomendaciones que están recogidas por el apóstol Mateo, por el apóstol Lucas, de cómo hacerlo. ¿Qué nos falta ahora? Disponernos a que el Espíritu Santo obre en nosotros para adquirir estas capacidades y poder cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Quiero terminar, y desarrollar en nosotros un espíritu de perdón. Eso es lo que en definitiva nos habla este amar a los enemigos. Eso es lo que podemos concluir de leer el relato de lo que Cristo declara y nos pide en Mateo y en Lucas. Desarrollar, recibir un espíritu de perdón. Nosotros ya lo recibimos a través de Cristo para nosotros mismos. Cómo nosotros como embajadores entregarlo a otros también. Quiero terminar con un video de una historia concreta, la historia de Joel Sonnenberg. Les voy a pedir 5 minutos que podamos para terminar esta palabra. Cambié el orden de 2 videos que tenía. Uno lo conocía, este otro preparando esta prédica lo conocí ayer, buscando nuevamente el video que ya conocía.
Y los cambié de orden para que podamos entender el poder del perdón y el poder de este nuevo carácter que Dios quiere forjar en nosotros. Pueden buscar ahí en internet, de hecho en los videos va a quedar un link al Facebook de Joel Sonnenberg, para que vean que es una historia verídica, poderosa, potente, impactante, de la obra de Dios en la vida de una persona. 45 cirugías después, y con algo de dolor, Joel ha practicado durante varios días lo que le dirá al hombre que cicatrizó su vida. Entiendo, señor Reginald Dort, que usted nos ha olvidado de una manera conveniente durante los últimos 19 años. Quiero agregar algo. Resumidamente, lo que ocurrió aquí es que una familia iba de viaje en su vehículo en Estados Unidos con un pequeño bebé de unos meses, y este hombre que está viendo en cámara, un camionero, un conductor de camiones, incumple las leyes de tránsito y en un peaje pasa a alta velocidad, choca varios autos, se ocurre un accidente, y el auto en que iba esta familia se incendia. Los padres salen con algo de daño, quemaduras, pero el bebé se quema en el 85% de su cuerpo. Ese bebé es este joven que está hablando allí ahora en el tribunal. 13 años después o 19 años después, no recuerdo bien ahora, por casualidad pillan porque no lo habían detenido a este hombre, lo pillan en un paso, reconocen quién es, va a juicio. Y ahora en el juicio atestiguaron los padres y ahora va a atestiguar este bebé que ahora es un adolescente. Como usted ha escuchado ya, por los últimos 18 años, mi familia y yo hemos sufrido inmensamente, mientras usted ha continuado conduciendo un camión. No recuerdo ahora lo que ocurrió el 15 de septiembre de 1979. Los recuerdos más tempranos que tengo son de una sensación de enfermedad e indefensión cuando niño. Aún recuerdo que las enfermeras se desmayaban al verme. Durante este tiempo, la indefensión, la única forma de poder que yo tenía era mi voz. Lo único que podía hacer era hablar, y todo lo que decía era: por favor, sea amable. Por favor, tráteme bien. Tráteme bien. Señor Reginald Dort, usted se robó mi niñez. Tras el accidente, crecí en un mundo que no me acoge. En cualquier lugar fuera de mi casa, soy vulnerable a un ataque. Cuando salgo de la casa, la gente se mofa y hace comentarios desagradables. Es fácil oírlos decir: miren eso, o quítese la máscara, etc. Yo pregunto, ¿dónde está la justicia? Pregunto en una corte, no para mí y para mi familia. ¿Habrá justicia cuando salgamos de aquí y podamos seguir con nuestras vidas? Pero esta es mi oración para usted hoy, señor Reginald Dort, que tú sepas que la gracia de Dios no tiene límites. Yo y mi familia no tendremos odio ni rencor hacia usted, porque el odio y el rencor solo traen miseria. Nosotros nos llenaremos de amor, amor incondicional en la gracia de Dios. Señor Reginald Dort, yo te perdono. I was burned in a car accident when I was 22 months old. My family was on the first vacation we'd ever been on as a family. And we were stopped at a toll booth, and a truck, a huge semi, hit the line of cars that we were in as we were stopped at the toll booth paying our toll. It was about a 7-car accident. I was the worst one injured in the accident. I was burned over 88% of my body, lost all my fingers, lost all but one toe, and doctors gave me a 10% chance at living. To the power of prayer and the skilled hands of the doctors, God working through the skilled hands of the doctors,
After 4.5 months of fighting for my life, I died. No, I didn't die. I lived. I survived, and I was finally released to go home. And usually this is the point in the story where a lot of people breathe a sigh of relief. You know, they went to Disney World, that kind of thing. But really, this is where my real memory picks up. I came home from the hospital, and my life was full of bandages and dressings and pain, and physical and emotional pain. My life was full of anger and rage. But my parents really pushed me to get out of my comfort zone. They would put me in a mall when I was very young, and they would tell me to say hi to everybody that passed by and smile. They wanted me as a young child to face head on what will become more of a norm in my life. It wasn't until I received Jesus did I see that as an opportunity. I met my wife speaking, believe it or not, down in Colombia. What happens after you get done speaking, a lot of people come up to you and want to talk to you, ask you questions. And she says, "Hi, my name is Maria. I'm a doctor here in Colombia." And I'm like, "Great! Can you help me translate?" And the next year, as I was volunteering there, they told me that Joel was coming back, and I was like, "Oh, great." So that's when I got to know her better, and we started talking on Skype. And that's when that friendship slowly began to develop into something more. God just kept giving me verses, you know, that were for me confirmations. A year went by and we were married. You may kiss your bride. Lo and behold, you know, things happen when you get married. To see her embody literally my characteristics has been life-changing. The Lord, in His divine nature, doesn't create accidents. He plans and purposes all things to work for good for those that love Him. Papá, queremos darte gracias por tu amor aún incomprensible para nosotros, Señor, derramado a través de tu Hijo Jesucristo en esa cruz hace más de 2000 años, Señor. Y queremos pedirte hoy que a través de la persona del Espíritu Santo tú puedas forjar en nosotros como tú lo sabes hacer, Señor, amorosamente, delicadamente. A veces nos empujas un poco más, pero tú sabes cuánto, cómo, cuándo. Que tú nos puedas ayudar, Señor, a forjar este carácter que pueda mostrarte más a ti y menos a mí. Y no solo con quienes es grato hacerlo, con quienes quizás no es tan fácil, pero queremos hacerlo, porque les amamos, sino que especialmente con quienes más te necesitan, porque aún no te conocen y son difíciles para nosotros. No tenemos ganas de hacerlo. Los consideramos nuestros enemigos o no dignos de ese esfuerzo. Nos han herido, nos duele aún. ¿Hay alguna cuenta pendiente con ellos, Señor? Solo tú, a través del Espíritu Santo, con el ejemplo de tu Hijo Jesucristo y con la seguridad de lo que tú has decidido hacer en nuestra vida desde antes que nosotros quisiéramos y supiéramos de ello, tú puedes hacer en nosotros una transformación para que podamos mostrarte más a ti y menos a nosotros.
Bendecimos a cada uno de los miembros de Casa Iglesia, a cada uno de estos hogares, para que podamos ser reflejo a los demás del amor de Cristo y de sus planes poderosos y perfectos. En el nombre de Cristo. Amén.